Si te dijera que hay personas que han almacenado arroz por más de 30 años sin que se eche a perder, ¿me creerías? Parece imposible, pero los Amish lo han hecho realidad con métodos tan simples como efectivos. Mientras muchos luchan contra gorgojos, humedad y hasta arroz que pierde sabor con el tiempo, ellos han perfeccionado técnicas que aseguran que cada grano se mantenga intacto, sin químicos ni conservantes artificiales. ¿Quieres saber cómo? Hoy te mostraré 5 formas probadas y efectivas para que puedas almacenar arroz durante décadas sin que sufra los estragos del tiempo. Te prometo que después de ver esto, nunca volverás a guardar el arroz de la misma manera. Este método consiste en cocinar el arroz y luego extraer toda la humedad para que pueda almacenarse por años sin riesgo de plagas ni deterioro. Los Amish más tradicionales deshidratan el arroz al sol sobre mallas finas o en hornos de leña a baja temperatura. Pero si tienes electricidad, puedes hacerlo con una deshidratadora o un horno convencional. Para empezar, cocina el arroz solo con agua, sin aceite ni sal. Usa una proporción de 1 taza de arroz por 2 tazas de agua y cocina hasta que el grano esté completamente suave. Una vez listo, extiéndelo en una bandeja en una capa delgada para evitar que se apelmace. Si usas una deshidratadora, configúrala a 57 grados y déjalo por 2 horas y media, revisando que los granos estén completamente secos. Si prefieres usar un horno, ajústalo a 50 grados, deja la puerta entreabierta, colocando una cuchara de madera para permitir la salida de humedad y espera entre 2 y 3 horas. El arroz estará listo cuando se sienta duro y al tocarlo suene quebradizo. Déjalo enfriar completamente antes de guardarlo en frascos herméticos. Así se conserva durante años sin necesidad de refrigeración. Para rehidratarlo, solo agrega agua caliente o caliéntalo en el microondas con un poco de agua por 1 minuto y medio. Con este método, tendrás arroz listo para comer en minutos y libre de plagas. Este método es ideal si quieres un arroz listo para usar en segundos, pero si no tienes deshidratadora ni quieres usar el horno, no te preocupes. En el método 2 te mostraré una técnica de almacenamiento al vacío, que solo necesita frascos y calor. Este método utiliza calor para eliminar la humedad y el oxígeno dentro de un frasco de vidrio, creando un sellado al vacío que mantiene el arroz en perfecto estado por décadas. Los Amish más tradicionales lo hacen calentando los frascos en hornos de leña y dejándolos enfriar lentamente para que el cambio de temperatura selle la tapa. Con electricidad, se puede lograr el mismo efecto con un horno convencional. Primero, lava y esteriliza los frascos de vidrio con agua caliente y jabón, asegurándote de que estén completamente secos antes de usarlos. Precalienta el horno a 225 grados. Con la ayuda de un embudo, llena los frascos con arroz hasta el cuello, dejando un pequeño espacio en la parte superior. Sacude los frascos suavemente para asentar los granos y reducir la cantidad de aire atrapado. Luego, acomoda los frascos dentro del horno sobre una bandeja resistente al calor. Déjalos en el horno durante 90 minutos. Cuando termine el tiempo, saca los frascos con cuidado y colócalos sobre una toalla para evitar un choque térmico. Asegúrate de que no haya corrientes de aire en la cocina. Mientras se enfrían, el aire dentro de los frascos se contraerá, generando un vacío que sellará las tapas. Para verificar que el sellado es correcto, presiona el centro de la tapa. Si no emite sonido ni se hunde, está bien sellado. Con este método, tu arroz puede durar hasta 30 años bien sellado. Pero, ¿y si no tienes horno? No te preocupes. En el siguiente método, te enseñaré un truco con fuego que logra el mismo efecto de vacío, de forma sencilla y sin electricidad. Este método elimina el oxígeno dentro de una cubeta grande de plástico con tapa hermética usando fuego controlado. Los Amish utilizan cubetas de madera o barro bien selladas, pero en casa se puede hacer con una cubeta de plástico de grado alimenticio con tapa firme. Aquí utilizaremos una cubeta que puedes encontrar en cualquier ferretería. Sin embargo, si no tienes, no te preocupes. En el método 4 te mostraré una alternativa más económica hecha con materiales que cualquiera puede conseguir sin gastar un centavo. Primero, la cubeta debe estar completamente limpia y seca.
se colocan varias hojas de laurel en el fondo, ya que ayudan a repeler insectos y evitar infestaciones. Luego, se llena la cubeta con arroz viejo, almacenado por al menos un año. El arroz fresco no es recomendable porque contiene más humedad y puede generar hongos con el tiempo. Mientras se llena la cubeta, se pueden intercalar más hojas de laurel para mayor protección. Para eliminar el oxígeno, se toma un trozo de algodón, se impregna con alcohol y se coloca dentro de una tapa metálica o en un pequeño recipiente resistente al fuego. Se enciende con un fósforo y, rápidamente, se introduce dentro de la cubeta. Inmediatamente después, se coloca la tapa de la cubeta, dejando que el fuego consuma el oxígeno. Cuando la llama se apague sola, se cierra la tapa firmemente y se sella con cinta adhesiva alrededor del borde para reforzar la hermeticidad. Se etiqueta con la fecha y se almacena en un lugar fresco, seco y ventilado. Si el sellado se mantiene intacto, el arroz puede conservarse en buenas condiciones por varios años. Ahora, vamos con la opción más económica. Este método utiliza una garrafa de agua y alcohol para eliminar el oxígeno dentro del recipiente, evitando la proliferación de insectos y manteniendo el arroz en buen estado por años. Para empezar, elige una garrafa de agua de plástico bien limpia y completamente seca. Es importante que no tenga rastros de humedad, ya que esto podría afectar la conservación del arroz. Llena la garrafa con arroz, sacudiéndola ligeramente para que los granos se asienten y se reduzca la cantidad de aire atrapado en su interior. Remoja un pequeño trozo de algodón en alcohol y colócalo dentro de la garrafa, sin que toque el arroz. Consumirá el oxígeno restante y evitará la aparición de insectos. Inmediatamente después, cierra la tapa de la garrafa de forma firme para evitar la entrada de aire. Para asegurar un sellado hermético, cubre la tapa con cinta adhesiva resistente. Guarda la garrafa en un lugar fresco y seco, alejada de la luz directa y de fuentes de calor. Con este método, el arroz puede conservarse en perfectas condiciones hasta por 5 años sin riesgo de infestación o deterioro. Fácil, práctico y sin frascos. Ahora ya tienes tu arroz bien almacenado por años. Pero, ¿y si te dijera que también puedes convertirlo en un snack crujiente y delicioso? No te pierdas el último método. Te va a sorprender. Este método permite convertir el arroz en láminas delgadas, similares a las que se usan en la cocina asiática. Los Amish hacen este proceso de forma manual, secando la mezcla al sol sobre telas limpias o bandejas de madera. En casa se puede hacer con microondas, deshidratador o freidora de aire para agilizar el proceso. Para la preparación, se mezclan 2 cucharadas de harina de arroz con 2 cucharadas de maicena y 4 cucharadas de agua. Se bate bien hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos. Si se desea una textura más fina, se puede colar antes de usar. Se extiende la mezcla en una capa delgada sobre una superficie antiadherente, como un molde de silicona o papel encerado. Se distribuye de manera uniforme con una espátula para evitar que queden zonas gruesas o desiguales. Para secar sin electricidad, los Amish dejan la mezcla al sol hasta que se endurece y despega con facilidad. En casa, se puede secar en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta que esté firme, o en un deshidratador a temperatura baja entre 50 y 5 grados centígrados, hasta que se endurezca completamente. También se puede usar una freidora de aire a temperatura mínima durante pocos minutos. Cuando la hoja de papel de arroz esté seca, se retira con cuidado. Se puede usar en recetas o freír en aceite caliente para hacer chicharrón de arroz. Se almacena en un lugar seco, en un recipiente hermético. Ahora ya sabes cómo conservar el arroz sin gorgojos con estos métodos Amish. Pero, si quieres seguir fortaleciendo tu despensa y estar preparada para cualquier situación, haz clic en la lista de reproducción y descubre cómo los Amish almacenan otros alimentos esenciales por años.